2, A es 9, A es 4,5. ¿Sí? Sí. Ay, ¿por qué? Porque a esto le quito esto, a esto le quito esto, a esto le quito esto. No me queda 2b es menos 1. Ah, ya. Entonces b es menos 1/2, ¿no? Ajá. Y me piden a por b. Menos 1/2 por 9/2, me queda menos 9/4, ¿no? Y ahí la tengo. No se olviden, dos vectores corresponden cuando las coordenadas respectivas corresponden. En este caso la abscisa corresponde a la abscisa, la ordenada corresponde a la ordenada, la cota corresponde a la cota. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga de vectores? ¿No hay dudas entonces? Del libro, profe. ¿Qué parte del libro? La página 459. El número 5. Esa. Sí. Fíjate bien. P más T por Q es R. Entonces, P, el 2,4 más T por 15 menos 30 es igual a ¿qué? 11, menos 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, suma lo que corresponde a las abscisas. 2 más 15t no es 11. ¿Por qué 11? Fíjate bien, porque la abscisa debe corresponder a la abscisa, ¿no? Ah, ya. Y eso es 11. Sí. Luego la ordenada, 4 menos 30t es igual a ¿qué? Menos 14. ¿Estamos? De acá aíslo el t. Me queda 15t, es 11 menos 2, 9. T es 9 partido por 15, simplifico 3. 3 quintos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Reemplaza 3 quintos ahí. Y si llego a la identidad, la respuesta es 3 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me había confundido. No pasa. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. Yo tampoco manejo. Entonces salimos y nos metemos en volúmenes. Para mirar cuerpos en R3, que es espacio ambiente, primero permítanme recordar un poco los postulados de la geometría euclidiana en espacio ambiente. Siempre por un punto pasan infinitas rectas. Estamos hablando en R3. Por un punto también pasan
infinitos planos. Por una recta, sea cual sea ella, siempre pasan infinitos planos. La recta por lo general queda definida por los siguientes elementos geométricos. Dos puntos diferentes siempre determinan una recta. La intersección de dos planos no coincidentes determinan lo que se llama una arista. Fíjense bien, por favor, ese plano y ese plano se intersectan y determinan una arista, que es un borde, que es una recta. De esa forma también determinamos geométricamente las rectas. Un plano queda definido por los siguientes elementos geométricos. 3 puntos no colineales. ¿Qué significan no colineales? Que no están alineados, que no están en la misma recta. Siempre determino un plano. Una recta y un punto exterior a ella siempre determinan un plano. Dos rectas paralelas, si estas rectas son paralelas, siempre determinan un plano. Rectas secantes se intersectan en un solo punto, determinan un plano. Estas dos rectas no son paralelas y no son secantes, se llaman rectas alaviadas y ellas no determinan un plano. Se cruzan, pero no se cortan. Ángulo diedro es el ángulo formado por la intersección de dos planos. Si yo tengo un plano ahí, otro plano ahí, si se intersecan, los planos se dividen en semiplanos, la mitad. Entonces, ahí tengo un semiplano. Ahí tengo el otro semiplano que se forma. Ahí está la arista o recta que generan. A partir de cualquier punto de esa arista, en el primer semiplano, trazo una perpendicular a esa arista. Ahí hay 90 grados. Del mismo punto, en la arista, en el otro plano trazo otra semirecta perpendicular a la arista. ¿Y qué sabemos? Que dos semirectas con un origen común me determinan un ángulo. Eso es lo que se conoce como ángulo diedro. Es el ángulo formado entre dos semiplanos bajo esa ley. Acuérdense, por favor, un polígono era una superficie plana, por eso se les llama superficies planares. Era una superficie cerrada, formada por segmentos. El polígono es una superficie plana, cerrada, formada por segmentos, de modo que los segmentos se intersectan solo en los extremos y no se cruzan. Y en la intersección convergen solamente dos segmentos. Eso es lo que nos daban los polígonos. Y de ahí viene la definición de poliedro. Un poliedro es un cuerpo limitado por 4 o más polígonos, donde cada polígono se le denomina cara.
La intersección de dos caras, esa cara y esa cara, nos da una arista, ese borde, que ya sería un segmento y no una recta. La intersección de 3 o más caras, 1, 2, 3, me da el vértice. Por lo tanto, en el poliedro está formado por 3, 4 o más polígonos, donde tenemos aristas y tenemos vértices. Caras, aristas, vértices. El prisma es un poliedro que cumple con la siguiente propiedad. Tiene caras laterales que son paralelogramos. Esas son caras laterales. En este caso son 3. En este caso tengo un prisma triangular. Y las caras que llamamos bases son congruentes. Este triángulo y ese triángulo son congruentes. Y estos son paralelogramos. Son en este caso 3. Esto sería un prisma triangular. Prisma pentagonal. Las bases son 2 polígonos congruentes que estarían dados por 2 pentágonos congruentes. Las caras laterales, que en este caso serían 5, está dado por paralelogramos que no necesariamente son congruentes. Prisma trapezoidal. La base estaría dada por ese trapecio y ese trapecio, que son 2 congruentes. Caras laterales serían paralelogramos, que en este caso concreto tomé rectángulos, y serían 4. Cuerpos redondos son cuerpos limitados por superficies curvas o superficies planas y curvas. Ejemplo: cilindro, cono, esfera. Cuerpos en revolución. Si yo tomo una superficie plana y la giro en torno a un eje, el eje por lo general se toma paralelo a la superficie plana y se rota fuera del plano en el cual se encuentra la superficie. Y de esa forma generamos cuerpos en revolución. Ejemplo: me dan un círculo, tomo el diámetro como eje de giro y lo giro fuera del plano en el cual está definido el círculo. Lo giro eternamente en ese sentido. Y de esa forma genero la esfera. Dense cuenta que lo que voy a producir va a depender del eje de giro. Imagínense, por favor, que tengo ahí un círculo. Y voy a tomar como eje de giro una cuerda que no es diámetro. El centro está ahí. Si yo roto esto en 180 grados, tendríamos más o menos eso. Está al estilo de eso un cuerpo, y dense cuenta que ya no es una esfera. No lo entendí. Si yo el círculo lo giro
respecto de una tangente. Imagínense que eso es un círculo, por favor. Si lo giro en torno a una tangente, eso se repite acá y lo tendríamos ahí. Si lo giro en torno a un eje exterior, paralelo a este plano, consigo entonces el reflejo ahí y no sería una gran dona. Por lo tanto, depende de que yo tome como eje de giro lo que voy a conseguir. Ejemplo, cilindro, circular recto. Esto es un rectángulo. Giro esto en torno a un lado y determino inmediatamente un cilindro. Si yo giro un triángulo rectángulo respecto de un cateto, lo giro, genero lo que se llama un cono. Si giro un trapecio rectángulo es un trapecio escaleno, en relación al lado no basal, que es perpendicular a las bases, genero lo que se llama un tronco de cono. Dense cuenta que si yo extiendo eso, determino un cono cortado. Y a esto se le llama tronco de cono. Profe, sé que no le entendí. ¿Qué cosa? Eso de cuando uno gira la figura, un pedazo y genera un cuerpo, una base. Mira eso. ¿Vamos? Sí. Si yo giro eso, ¿qué genero ahí? Está generando un cilindro. Exacto. Si yo giro eso en torno, eso es un triángulo rectángulo, en torno a un cateto, ¿qué genero? Un cono. Exacto. ¿A eso? Sí, pues. Ya. ¿Vamos? Sí. ¿Qué estoy tomando ahora? Un trapecio rectángulo, ¿no? ¿Ya? Lo giro en torno al lado no basal, que es perpendicular a las bases. ¿Qué genero? Ahí genera... Lo que se llama un tronco de cono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo tomo un trapecio y lo giro en torno a su base mayor, determino que dos conos, ¿estamos de acuerdo? Y un cilindro, ¿no? Ahora, si yo tengo un trapecio y lo giro en torno a su base mayor, perdón, a su base menor, disculpe, no consigo esto que está ahí. Entonces, ¿qué sería eso? Un cilindro ahuecado por dos conos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso tienen que reconocerlos. Por último, hagan tira el facsimile. Dibujen la figura y gírenlo. Y se van a dar cuenta.
Luego viene volúmenes por traslación. Si yo tengo una figura plana, ahí está una superficie plana, y yo aplico un vector traslación paralelo a esa figura plana, no determino un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aplico un vector oblicuo a la figura plana, determino un volumen a través de ¿qué? De placas infinitamente delgadas. Si aplico un vector perpendicular a la superficie plana, determino un volumen también. A través de que estas son planos infinitamente delgados que se llaman placas. Y la unión de todas esas placas me da precisamente el volumen. ¿Entienden entonces? Cuidado con el vector que se aplica acá. Debe ser un vector oblicuo o perpendicular a la superficie, de ninguna forma paralelo. Y esa pregunta una vez ya apareció. Ejemplo, prisma triangular. Todos los prismas son figuras en traslación. El cilindro circular también, además de ser en rotación, también es en traslación. Eso lo traslado hacia ahí, perpendicular o oblicuo, y genero el cilindro recto o cilindro oblicuo. Me interesa mirar el cubo o hexaedro regular. Los centro en el origen. Abscisa, ordenada cota. En el cubo o hexaedro regular tengo 8 vértices. A, coordenada A, 0, 0. Vértice O, coordenada 0, 0, 0. Vértice B, coordenada 0, A, 0. Vértice C, coordenada 0, 0, A. Vértice D, coordenada 0, A, A. Vértice E, coordenadas A, 0, A. Vértice F, coordenadas A, 0. Vértice G, coordenadas A. Existen en el cubo o hexaedro regular de los 8 vértices, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, existen 4 vértices opuestos que no comparten una cara. El vértice O con el vértice G, el vértice A con el vértice D, el vértice B con el vértice E, el vértice C con el vértice E. Esos 4 vértices son opuestos ya que no comparten una cara. Aristas en el cubo o hexaedro regular son 12 y todas ellas congruentes. Paralela al eje de las abscisas son 4. 1, 2, 3, 4. Todas ellas congruentes y todas ellas miden A. Paralela al eje de las ordenadas, congruentes a la anterior, que también miden A, 1, 2, 3, 4 y todas ellas miden A. Paralela al eje de las cotas, mide A. La suma de las aristas es 12A, porque todas ellas son congruentes.
Desde el punto de vista de la superficie, tenemos 6 caras formadas por 6 cuadrados, todos ellos congruentes. Cuadrados paralelos al plano coordenado, X, O, Y son 2. Esta cara y esa cara, y el área de esa superficie es A por A, ya que son cuadrados. Y no se olviden que cada cara tiene 2 diagonales, todas ellas congruentes. Si eso es A, eso es A, eso es A raíz de 2. También tenemos 2 planos, o sea, 2 caras paralelas al plano X, O, Z. Esa cara y esa cara. Ambos son cuadrados congruentes. Medida A. A, base, altura, A cuadrado la superficie. Y de nuevo tenemos 2 diagonales por cada cara. Las diagonales todas son congruentes. Es A raíz de 2. No se olviden que si eso es A, eso es A. La diagonal es A raíz de 2. La superficie total, la suma de todas las superficies, es 6A cuadrado. Profe, ¿por qué raíz de 2 en ese caso? Porque fíjate bien, la cara, sea cual sea ella, no es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y te acuerdas cuánto era la diagonal del cuadrado? No. A raíz de 2. Esto es A por 1. Ven por semejanza acá. 1, 1. Cateto 1, cateto 1. La hipotenusa no es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso no es raíz de 2. Por lo tanto, si esto es A por 1, esto es A por raíz de 2, por Pitágoras. ¿Te acuerdas de eso? Sí. De ahí viene que la diagonal es A raíz de 2. Ahora voy a ver el cuerpo. En el cuerpo, el volumen vendría dado por área de la base por la altura. A al cubo. Y tiene 4 diagonales el cubo. Una cosa son las diagonales de las caras, que hay 2 por cada cara, y otra cosa son las diagonales del cubo. Van a vértices opuestos. Y siempre eso es A raíz de 3. Dense cuenta, mírenlo en la pizarra. Voy de ese vértice a ese vértice. Ahí hay 90 grados. Si esto es A, esto es A, esto es A raíz de 2. Eso es A. Sabemos que esta arista es perpendicular a este plano. La giro. Me queda A raíz de 2. A por 1. Acuérdense, por favor. Raíz de 2, 1. Cateto, cateto, hipotenusa. La hipotenusa no es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, 2 más 1, 3.
Esto es raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, esto es a raíz cuadrada de 3. Y eso es lo que mide la diagonal del cubo, que son 4, que son las que van a vértices opuestos. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces, no? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la distancia mínima? Esto es un sólido. Es sólido. Para que una hormiga vaya del vértice A al vértice D. ¿Cuánto sería la distancia mínima? ¿Qué creen ustedes? Raíz de 3. No. No se olviden que es un sólido. Y si es un sólido, la hormiga no es un topo, no hace un hoyo acá adentro. Por lo tanto, la hormiga se mueve en la superficie del cuerpo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto, ahí, 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 ahí y ahí, y lo voy a estirar. No tengo eso. Y dense cuenta que el cubo o hexaedro regular obedece a la construcción ¿de qué? De los cilindros o prisma, que es lo mismo. Lo estiré. Dense cuenta, para ir de ahí a ahí, no voy en una superficie. Por lo tanto, eso es A. Eso no es A raíz de 5. Esa es la distancia mínima para ir de ahí a ahí. A raíz de 5. Porque me muevo en la superficie. Dense cuenta, por favor. El volumen es área de la base por la altura. Área de la base, superficie de la base, por la altura respectiva. La superficie total es 2 veces el área de la base. Ahí está la base. 2 congruentes. Superficies congruentes. Más esto que está ahí. No obedece al perímetro de la base 4A. Eso que está ahí no obedece a ese perímetro que es 4A. Por lo tanto, esto no es perímetro de la base por la altura. Entonces, la superficie total siempre la puedo mirar como cilindro. 2 veces la superficie de la base más el perímetro de la base por la altura, y eso da precisamente 6A cuadrado. Y el volumen siempre es que la superficie de la base por la altura. Y la superficie de la base es A cuadrado por A al cubo. ¿Entienden lo que estoy haciendo al mirar esa figura? Profe, ¿y cuál es la altura? La altura sería A ahí. Fíjate bien. Esa es la base, ¿no? Sí. Esa es la otra base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La altura no es A. Sí. Entonces, fíjate bien, la altura no está dado por eso. Sí. Entonces, perímetro de la base por la altura me da lo que se llama la superficie del manto. Más la superficie de las 2 tapas me da la superficie total, ¿no? Ahora voy a mirar el paralelepípedo rectangular. De nuevo, tengo 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Existen lo que se llaman vértices opuestos. Son vértices que no comparten una cara. Y cuando hay vértices opuestos, hay diagonales del cuerpo. O, G, D, C, A, F, B, E. Aristas son 12, ya todas ellas no son congruentes. Hay 4 aristas paralelas al eje de las abscisas que son congruentes. Eso mide A, eso mide A, eso mide A y eso mide A. Hay 4 aristas que son congruentes paralelas al eje de las ordenadas. Eso mide B, eso mide B, eso mide B, eso mide B. Hay 4 aristas paralelas al eje de las cotas, congruentes. Eso mide C, 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 C. Por lo tanto, la suma de las aristas es 4 veces A más B más C. ¿Alguien preguntó algo en el chat o no? No, profe. Desde el punto de vista de las superficies, las caras son 6, de las cuales ya no todas son congruentes. Paralela al eje X o Y son 2 congruentes. A, B. A, B. Y son 2 rectángulos, o pudiendo ser inclusive cuadrado alguno de ellos. Entonces, la superficie es A por B, es A por B, son 2 paralelas al plano X o Y. Dense cuenta que tienen 2 diagonales congruentes. Si eso es A, eso es B, al haber ángulo recto ahí, la hipotenusa no es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado dentro de la raíz. La diagonal de las caras está dado por eso. Caras paralelas al eje X o Z. Eso es C, eso es A, es un rectángulo o cuadrado. Eso es C, eso es A, son 2 congruentes. Por lo tanto, el área, al ser rectángulos, es A por C. Las diagonales son 2 en cada cara, 4 en total, todas congruentes. Entonces, si esto es A, esto es C, la diagonal es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que sería cateto al cuadrado, A al cuadrado, más cateto al cuadrado, C al cuadrado, dentro de la raíz, me da precisamente la diagonal. Paralela al plano I o Z. Es un rectángulo o cuadrado donde eso es B, eso es C y son 2. C, B. Por lo tanto, cada superficie es base por altura B por C. La diagonal, en este caso, esto es C, esto es B, serían 2 congruentes en cada cara, 4 en total congruentes. Sería que B al cuadrado más C al cuadrado dentro de la raíz. La superficie total sería 2 veces AB más AC más BC. Desde el punto de vista del cuerpo, tenemos 4 diagonales, todas congruentes, van a vértices opuestos.
Y en este caso la diagonal sería la raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. El volumen es área de la base por la altura. En este caso estoy tomando la base en plano X o Y y la altura C. Dense cuenta que eso es cierto entonces. Eso es C, eso es A, eso es B. Ahí hay 90 grados. Ahí tengo la diagonal de ese rectángulo. Esa diagonal es raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y esta diagonal está en ese plano y esto es perpendicular a ese plano, por lo tanto ahí hay 90 grados. Giro y me queda 90, c raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces la hipotenusa, ¿qué sería? Esto al cuadrado, que es a cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado en raíz. Y de ahí saco precisamente las diagonales del cuerpo. Ahora, dense cuenta, para mirar la distancia de acá a acá mínima, ahí tengo que tener cuidado y no equivocarme. Para saber eso, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto y voy a mantener esto como base. Y voy a cortar y lo voy a estirar. Y lo tengo ahí. Tomé como base AB correcto. Ese rectángulo. Tapa. Dense cuenta que ese es el manto. Entonces dense cuenta, el volumen es la superficie de la base por la altura, que sería C, A por B por C. La superficie total no sería 2 veces la superficie de la base, AB por 2 veces AB más perímetro de la base, no es 2 veces A más B, 2 veces A más B, no es eso mismo, por la altura que sé. Entonces también lo puedo mirar de esa forma, y esas son las relaciones cilíndricas, las que tienen esa forma. Todos estos obedecen a cilindros, lo que cambia es la base. En este caso sería una base rectangular. Prisma recto triangular, exactamente lo mismo. ¿Cuántos vértices? 6. En este caso no hay vértices opuestos, donde dense cuenta que esas son las bases, triángulos congruentes, B, B. C, C, A, esto es recto porque la altura es perpendicular a las bases. La altura. Y dense cuenta que no hay vértices opuestos, por lo tanto esta figura no tiene diagonales. Dense cuenta entonces que tenemos ¿cuántas superficies? 1, 2, 3, 4, 5 superficies. La suma de todas las aristas, ¿qué sería? 2 veces A más B más C más 3H. Por lo tanto, son 9 aristas las que tengo en total acá. Cuéntenlas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde el punto de vista de la superficie, tenemos dos triángulos congruentes que son las bases. Ese triángulo y ese triángulo. Caras laterales serían paralelogramos, más preciso rectángulos. Ese y ese de ahí. Donde cada una de las superficies es altura por base. Pero dense cuenta, por favor, el volumen que sería área de la base por la altura. Entonces, puedo cortar esto y mirarlo desde el punto de vista planar, lo estiro. Dense cuenta, por favor, que es superficie total 2 veces el área de la base, el perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base por la altura. Más 2 veces el área de la base. No cambia nada, es la misma relación. Y el volumen no es superficie de la base por la altura, superficie de la base por la altura. Eso lo cambio ahí. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el volumen. Superficie de la base por la altura. Siempre. Cilindro circular. Dense cuenta que en este caso no tengo vértices. Tengo 2 aristas circulares, no aristas rectas. Tengo 2 bordes, una arista que es circular ahí y la otra que está ahí. Esto es un círculo, 2 polígonos congruentes, que en este caso sería un polígono regular. Acuérdense que esto es el máximo regular, el círculo. Donde tengo la altura que es h. Tengo el radio de la base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto en forma recta hasta acá, voy a cortar eso, voy a cortar eso y lo voy a estirar. Entonces, dense cuenta que eso es el manto y esas son las tapas, 2 bases. Entonces, la superficie total, que sería esa superficie más esa superficie, dense cuenta que esa longitud corresponde al perímetro de la base. 2 R. Por lo tanto, el área del manto no es perímetro de la base por la altura, está ahí, ¿no? Más 2 veces el área de la base que está ahí. Y el volumen es área de la base por la altura, siempre. Quiero mirar ahora una pirámide recta de base cuadrada. Dense cuenta que en este caso tengo 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. No existen vértices opuestos, por lo tanto es imposible trazar una diagonal en el cuerpo. Donde existe lo que se llama la apotema lateral, que es que estos son triángulos isósceles, donde la base es A. Acá tengo la altura, la base es un cuadrado,
Pirámide recta de base cuadrada. Ahí tengo la altura de la pirámide, H. Eso es el centro del cuadrado, donde esto es a medio, a medio, a medio, a medio. Entonces dense cuenta que la altura, la base a medio y G se relacionan mediante Pitágoras. Y por otro lado, G a medio y B también se relacionan mediante Pitágoras, y ahí está la relación. Ahí está. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado no es la hipotenusa al cuadrado. O bien, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado no es la hipotenusa al cuadrado. Ahora voy a cortar esto, la base, y voy a cortar ahí, y lo voy a estirar. Por si acaso, estos no tienen por qué ser colineales. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a depender de la suma de esos cuatro ángulos. Por lo tanto, estos no tienen por qué ser colineales. El volumen, de nuevo, que sería área de la base por la altura partido por 3. En este caso es 1/3 del área total. Dense cuenta, por favor, tengo 4 triángulos isósceles congruentes, donde el área no sería G por A partido por 2. Entonces la superficie total es la suma de esos 4 triángulos más la base. El área de la base más eso que está ahí. Y el volumen estaría dado por eso. Pirámide recta de base circular es lo que se llama un cono. Cono circular recto. Esta es la generatriz del cono, G. El área de la base, círculo, radio. La base la saco a través del radio, un círculo. Y tengo la altura del cono. Dense cuenta que la generatriz, la altura y el radio del círculo se relacionan mediante Pitágoras. H cuadrado más R cuadrado es G al cuadrado. Voy a cortar esto en forma recta acá y voy a cortar eso y lo voy a separar. Consigo el manto y la base. Entonces fíjense bien, el ángulo alfa, ese ángulo alfa va a depender de G y de R, donde ese es un sector circular de radio G, ángulo de centro alfa. Pero por otro lado, esa longitud corresponde al perímetro de la base. 2Rπ es ese perímetro. Por lo tanto, 2Rπ corresponde a ¿qué? A 2Gπ por alfa partido por 360 grados. Estoy sacando esa longitud de ese arco. Simplifico por 2, simplifico por pi, divido por g y me queda que la relación está dada por ahí. Entonces dense cuenta que el alfa depende de la razón entre R y G. Y el alfa fluctúa de 0 grados a 360 grados sin tomar los entre. El G, la generatriz, es el radio del manto, de ese manto.
Entonces voy detrás de la superficie del manto. G al cuadrado pi por alfa partido por 360. Como alfa partido por 360 es R partido por G, simplifico G cuadrado y finalmente el área del manto me queda R por G por pi. De ahí viene la relación del manto. Por lo tanto, la superficie total, ¿qué es? El área de la base más el área del manto. Y el volumen es 1/3 área de la base por la altura. Esa H la llamé minúscula. Altura por área de la base, tercio. Esa siempre es la relación de las pirámides, sea cual sea la pirámide, indistintamente de la base. Esa es una pirámide circular, el cono. También se le conoce como pirámide circular. La esfera, tenemos un radio y son todos los puntos que equidistan de ese centro respecto de ese radio. Esa es una distancia del centro en el espacio ambiente. Y eso es lo que nos da la esfera. Ahí está un plano coordenado, ahí hay otro plano coordenado y ahí está el otro plano coordenado. Son 3. Uno está dado ahí, otro ahí y el otro ahí. Y son todos los puntos que equidistan de un centro. A eso lo llamamos el espacio ambiente. La superficie dado por eso y el volumen por eso. Acá no voy a ver de dónde vienen esas fórmulas para no marearlos más. Esa era la materia que tenían que ver hoy día con ustedes. Vamos trabajando, por favor. Alguien que deba colocar presente. Valentina Ramírez. Profe, Dame un segundo. Ramírez, ¿quién más? Tomás Contreras, profe. Contreras. ¿Alguien más? Belén Fernández. Belén. Y esa era toda la materia. La verdad es que yo creo que esta materia que vi hoy día espero que no entre. ¿Ya? Sangüesa, profe, igual. Pero uno nunca sabe, por lo tanto estábamos condenados a mirar. Carmona igual, profe. Carmona. ¿Alguien más? Daniel Rojas, profe. Sangüesa. Sangüesa. Cristian, ya te puse, ya te anoté. Voy a mirar la lista entonces. Esteban Contreras, te acabo de poner presente. ¿Era Esteban o Tomás Contreras? ¿A quién debía poner presente? Yo le pedí antes Tomás, pero no sé Tomás. si se va. Entonces, tú estás presente, Esteban no. Ahí sí. Valentina Carmona, te puse presente.
Belén Fernández, te puse presente. Daniel Rojas también. Valentina Ramírez, te puse presente. Cristian Sangüesa también. Alguien que me esté faltando. Les voy a dejar liberados el control 6 y el control 5. El martes corregimos el control 5, el jueves el control 6. Les dejé liberados los dos. Y el martes 22 cerramos con la jornada última. Profe, ¿y los controles cuándo los vamos a realizar? El martes que viene. Ah, perdón. Acuérdense, el martes que viene reviso el control 5. El jueves reviso el control 6. Martes 15. Jueves 17. Martes 22 cerramos la jornada, la 9. Y ahí terminaríamos todas las clases nuestras, habiendo visto todo lo que había que ver y cerrando lo que había que cerrar. Por lo tanto, el martes 29, la clase la voy a convertir en un taller. ¿Entendiste, Cata, no es cierto? Sí, profe, gracias. Por favor, hagan los controles, de manera que el martes que viene corrijamos y sirva para poder ir cerrando. Profe, Te escucho, Sebastián. ¿cuándo empiezan los talleres de matemática? Es que estaba viendo ahora recién el horario de los talleres y están de todo menos de matemática. El 14 comienzan. Ah, ya el 14. El lunes 14 comienzan los talleres. Y no se olviden que el 14 también cierro la tutoría de funciones a las 3:45. ¿Qué día? No escuché eso. El lunes de la próxima semana a las 3:45 cierro la tutoría de funciones. Y a partir del 14 de la próxima semana, la gran mayoría de los talleres de matemáticas, lo más seguro es que sean en la mañana. Y van a ser paralelos a las clases nuestras. Porque en la tarde lo más seguro es que la gran mayoría de los profesores esté cerrando por sus cursos. Y es lógico, hay que cerrar primero con el curso de uno. En la mañana ya se supone que hay muchos más horarios.